Ahí está, ahí empezó la grabación. Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Eh, Vamos a empezar con la clase de inventarios determinísticos. Eh, y bueno, como una de las cosas importantes para decirles es que dentro de lo que son los temas de investigación operativa, uno de los temas que más se utilizan dentro de la industria y de los diferentes... A ver, esperen un minutito, voy a poner... Más se utiliza son los de inventarios determinísticos, ¿sí? Ya que en toda empresa, digamos, se almacenan bienes para asegurar el trabajo uniforme y eficiente en sus operaciones, ¿sí? ¿Y cuáles son las decisiones que tenemos que tomar con el tema de inventario? Primero es cuántas unidades comprar, o sea, cuál va a ser el lote, que normalmente el lote óptimo se denomina Q, y cuándo comprar, o sea, cada cuánto tiempo comprar y cuánto comprar, ¿sí? Y en este caso se presentan dos alternativas, digamos. O tenemos subalmacenamiento, es decir, que tenemos pocas unidades en inventario, o tenemos sobrealmacenamiento, es decir, que tenemos muchas unidades en stock, ¿sí? Y bueno, y es como que son contrapuestas estas dos situaciones, digamos. El sobrealmacenamiento, que vamos a tener más almacenes, más cantidad de inventario, de producto terminado, de insumo en los almacenes. Entonces vamos a tener más capital invertido por unidad de tiempo. Es decir, que la plata que nosotros ponemos para invertir ahí, digamos, como capital, ya sea como insumo o como producto terminado, la empresa no lo puede utilizar para otra cosa, ¿sí? Porque está inmovilizado en ese momento. Por otra parte, también vamos a tener menor frecuencia de escasez. Es decir, o sea, si tenemos mucho capital invertido y muchas unidades en inventario, tenemos menor cantidad de escasez. O sea, en definitiva, no nos vamos a quedar sin producto en la mayoría de las veces, digamos, ¿sí? Y la otra situación contrapuesta es la de subalmacenamiento, es decir, tenemos pocas unidades en inventario. ¿Y esto qué va a hacer? Que tengamos menor capital invertido por unidad de tiempo. Por lo tanto, digamos, vamos a tener mayor frecuencia de pedidos, o sea, si tenemos poco inventario, vamos a tener que pedir más frecuentemente y a la vez se pueden presentar más situaciones de escasez. Entonces, ¿para qué mantenemos los inventarios dentro de la empresa? Hay diversos intereses dentro de la empresa, ¿no? Si ustedes piensan, eh, el área de finanzas, por ejemplo, al hablar de capital invertido, lo que va a querer es tener poco inventario, digamos, para que no tenga mucho capital invertido, digamos, ahí. Si es el área, digamos, de producción, por ahí van a querer tener mucho capital, mucho producto terminado para poder hacer los lotes largos dentro de las líneas de producción. Si vemos desde el área comercial, también van a querer tener mucha cantidad de producto terminado para disponer para el producto para la venta, cosa que no se corra riesgo en quedarse sin unidades en stock. Si hablamos del área de logística, que administra normalmente los almacenes, digamos, la capacidad de almacenamiento, va a querer tener poco inventario porque si no tiene que tener unos almacenes más grandes para almacenar más cantidad de productos. Entonces, por eso tenemos que decir que hay distintos intereses en juego que presionan conflictivamente sobre la conveniencia o no de mantener niveles de stock para determinados artículos, que pueden ser, digamos, por un lado, vamos a tratar de bajar los inventarios. ¿Por qué? Porque tenemos más impuestos, porque es sobre el producto terminado o el capital, digamos, más seguros, porque vamos a tener que aumentar, los seguros normalmente se contratan por espacio de almacenamiento, mayor capital inmovilizado, es decir, que tenemos mayor cantidad de dinero, digamos, financieramente, de capital parado para tener mayor cantidad de unidades en almacén. Esto también nos va a provocar obsolescencia, es decir, tenemos mayor riesgo de obsolescencia, porque es como que hay mayor cantidad de producto, puede llegar a quedar, digamos, fuera de cantidades requeridas, digamos.
Después pérdidas y deterioros, o sea, en definitiva, los autoelevadores, al tener un almacén con mayor cantidad de productos, pueden tener problemas, digamos, de accidentes, y normalmente dentro de los almacenes siempre existen mermas, y entonces esas mermas, al tener mayor capital, hay mayor, porque la merma es proporcional a lo que se mueve dentro de los almacenes. Y después, bueno, como les comentaba, las limitaciones físicas por restricciones de capacidad. O sea, todo lo que es la infraestructura de la empresa implica también almacenes donde guardar producto terminado o guardar insumos que, de acuerdo a la cantidad que tengamos, deben tener sus dimensiones, digamos. Entonces, bueno, esto es como que por una parte de la balanza esto está pesando, y por la otra parte de la balanza, el hecho, digamos, de tener inventarios, ¿qué pasa? La gente de comercial, como les comentaba, eh, necesitan tener mayor cantidad de producto disponible. Y esto porque también muchas veces lo que está pasando es que por ahí hacen acciones y no estaban contempladas, entonces varía la demanda. Al variar la demanda, bueno, es como que necesitan producto terminado o disponible para poder abastecer esa demanda que varió. Después abastecimiento de productos para ciclos comerciales extensos. Esto también tiene que ver con los lanzamientos de los productos. Normalmente cuando se lanza un producto, los primeros días, primer periodo de la demanda de ese producto es muy alto, porque se está abasteciendo al mercado, digamos, entonces como que tiene un inventario inicial que es necesario poner en los clientes, en la gente que vende. Entonces como que tiene una alta demanda hasta que esa demanda se va estabilizando y llega a un estado estacionario, podría decir. ¿Sí? Entonces es como que eso también hace que también aumentar, digamos, la cantidad de productos disponible para estos ciclos comerciales. ¿Sí? Después los ciclos de programación de la producción. Normalmente cuando tienen líneas de producción, se clasifican los productos en A, B, C, y hay algunos productos que, de acuerdo a esta clasificación, tienen mayor Disculpe, o menor. profe, ¿usted está ¿Sí? pasando la diapo o no? ¿Sí? ¿No se pasa? No, quedó en inventario, dice, ¿por qué mantener inventario nomás? Ah, no, estoy ahí nomás. Ah, listo, listo. Estoy en esa, solo que estoy explicando cada uno de estas consignas que están acá adentro. De acuerdo a los ciclos de programación de la producción, les comentaba que dentro de las líneas de producción normalmente uno tiene distintos tipos de productos. Hay unos que rotan muy, digamos, tienen una alta rotación, que son los de tipo A, que ya vamos a ver la clasificación. Después están los de B y los de C. Normalmente para estos distintos tipos de productos hay una frecuencia definida. Por ejemplo, podemos decir que los A se producen todas las semanas porque tienen una alta rotación. Los B cada 15 días y los C una vez al mes. Entonces, fíjense que si yo estoy produciendo en una semana determinada algunos productos A, otros B y otros C, no todos, digamos, voy a hacer la misma semana. Entonces, es como que tengo que tener también inventario suficiente para abastecer la demanda durante esos tiempos donde yo estoy haciendo solamente 2 o 3 productos en la semana o más, digamos, ¿no? Entonces, por eso es como que necesito stock para poder abastecer la demanda de toda mi cartera de productos, pero dentro de las líneas de producción se hace una fracción, digamos, ¿sí? Entonces, por eso es lo que, digamos, la idea es también mantener inventario para poder absorber estos ciclos de programación de la producción. Y después también mejora el servicio al cliente, digamos, ¿no? Porque es como les decía, si se tiene todos los productos en stock y el cliente puede abastecerse siempre de todos los productos, es como que tenemos un mejor rendimiento, un mejor servicio al cliente, porque él puede disponer de productos en el momento que los requiere. ¿Sí? Entonces, como que estas dos son cuestiones que están pesando en una balanza dentro de lo que es el nivel de stock, y lo que vamos a tratar de hacer es optimizarlo desde el punto de vista costos. ¿Sí? Entonces, como les comentaba, ¿cuáles son los objetivos del inventario? Primero es mantener la independencia de las operaciones. Por eso les decía, es el tema de, tanto dentro de la producción, digamos, es como que poder producirse de acuerdo a una determinada frecuencia y seguir vendiendo toda la cartera de productos que tenemos. Después, ajustarse a las variaciones de la demanda de los productos. No toda la demanda es determinística y todos los días igual. Fíjense, hay productos que son estacionales, y no solo son estacionales en los meses, sino también son estacionales en los días de la semana, ¿sí? O sea, a lo largo del año, por ejemplo, hay determinados productos que se venden más en verano y otros que se venden más en invierno.
Por ejemplo, ahora que hace tanto frío, seguramente se venden más frazadas y se venden más estufas, digamos. Entonces, no es lo mismo la estacionalidad o la demanda que tenemos de un producto en el mes de enero que en el mes de junio, digamos. Y entonces, como que normalmente los productos tienen esas diferencias. Después, si pensamos en los helados, por ejemplo, se vende mucho más en verano que lo que se vende en invierno. Entonces, esa demanda es dinámica, digamos. O sea, como que va a lo largo del año, tiene distintos porcentajes de venta con respecto a qué mes estamos realizando. Y asimismo también dentro de la semana, ¿sí? Y dentro de la semana, dentro de los días. Entonces, por ejemplo, la demanda de un determinado producto no es lo mismo la primera semana que la segunda semana, que la última semana del mes, y es lo mismo los días, o sea, hay días que se venden más, como los fines de semana, o sea, siempre estamos hablando en forma general, pero esto obviamente hay que ajustarlo cuando uno estudia cada uno de los tipos de productos que queremos analizar, ¿sí? Después, proveer resguardo a las variaciones de los tiempos de entrega. Esto tiene que ver con que desde que nosotros solicitamos un producto hasta que llega a los almacenes, hay un determinado tiempo. Entonces, por ejemplo, yo estoy comprando algo desde Buenos Aires, el tiempo de demora del transporte, desde que llega a Buenos Aires el transporte, carga el producto, hace el viaje hasta Salta, por ejemplo, y lo entrega, seguramente pasan 2 o 3 días. Pero esos 2 o 3 días son un estándar, digamos. Podemos decir, bueno, tarda 48 horas. Pero ¿qué pasa? Si el camión se demoró en ir a cargar, o si tuvo alguna demora en la carga, o en la ruta tuvo una determinada demora, entonces es como que esa variación del tiempo de entrega, que normalmente se llama lead time, también tiene una variabilidad, ¿sí? Entonces es como que no podemos estar esperando para producir algo, o sea, un insumo de un determinado producto, que vamos a empezar hoy a las 6 de la mañana y estamos esperando el camión que llegue a las 3 de la mañana, porque puede ser que haya tenido una demora, digamos, en la carga o en cualquier, en el trayecto, digamos, desde Buenos Aires a Salta, entonces no vamos a poder a empezar el lote de producción porque nos falta ese insumo, ¿sí? Entonces, bueno, también el inventario lo que hace es absorber, tener un resguardo, digamos, como un stock de seguridad para absorber las variaciones de los tiempos de entrega de los proveedores, ¿sí? Y después, un caso también que es particular de algunos ítems, digamos, que cuando estamos comprando, es aprovechar el tamaño del pedido de lot de compra económico, digamos, con descuentos por cantidad. Muchas veces ustedes saben que las empresas, o cualquier empresa ofrece descuentos. Si ustedes compran menos de 1.000, le hacen un precio, ¿sí? O por decirlo, un precio de corte, ¿no? Un precio de corte. O si compran más de 10.000, les van a hacer otro precio. Bueno, entonces también hay que ver, ahí lo que vamos a ver es cómo aprovechar realmente si nos conviene comprar o no este, este descuento por cantidad, porque capaz que lo compramos, pero después tenemos capital inmovilizado en los almacenes un montón de tiempo y no nos convenía. Entonces ahora lo que tenemos que ver es hasta cuándo nos conviene aprovechar este tamaño de descuentos por cantidad cuando se presentan, digamos, en alguna situación, ¿sí? Hasta acá, más o menos van entendiendo cuáles son los objetivos de tener el inventario. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Bueno, continuamos. Entonces, bueno, después vamos a ver también la clasificación de inventario. La verdad que hay una amplia gama de modelos de inventario, y sobre todo porque uno tiene que especificar, digamos, distintos parámetros para poder ver qué modelo va a utilizar. ¿Sí? No es lo mismo un modelo que otro, ya vamos a ir viendo cuando vayamos definiendo los distintos tipos, pero es muy diferente modelos, digamos, que tienen una demanda determinada o tienen una demanda que sea asociada a una distribución de probabilidades. De hecho, en la clase de hoy vamos a ver inventarios determinísticos e inventarios probabilísticos, ¿sí? Entonces, si vemos la clasificación con respecto a demanda, la demanda puede ser determinística o puede ser probabilística, ¿sí? Después puede ser estática, es decir, que es una demanda definida, por ejemplo, a lo largo del año yo tengo que me van a demandar 365.000 unidades, por ejemplo. Y todos los días me demandan 1.000 unidades. Entonces, como que la demanda es estática, digamos, o sea, como que no va cambiando su demanda a lo largo de los días del año, de los meses del año, siempre es igual, ¿sí? Después puede ser dinámica. Dinámica, ¿qué significa? Que hay cambios, y esto tiene que ver mucho con la estacionalidad, como les comentaba. O sea, por ejemplo, la demanda del mes de enero es diferente al mes de febrero, y así sucesivamente. Eso es una demanda dinámica, que va cambiando con el tiempo. De hecho, nosotros ya hemos visto algunos modelos de programación dinámica que resolvían problemas de inventario con demanda dinámica, ¿se acuerdan?
o sea, donde cambiaba la demanda de enero con respecto de los meses, digamos, ¿no? Porque sobre todo lo que va a influir ahí es esta demanda, bueno, también vamos a tener que ver si nos conviene hacer inventarios, si nos conviene hacer horas extra, de acuerdo a los días del mes disponibles, bueno, entonces es una cuestión de que también es como que hay que definir si esta demanda va variando a lo largo del tiempo, digamos. Después también puede ser probabilística, y dentro de probabilística, es decir, probabilística está asociada a una determinada distribución de probabilidades. O sea que tenemos una probabilidad de la demanda, por ejemplo, de 10.000 unidades, puede ser 0,5. Y la probabilidad de la demanda de 20.000 unidades será otro 0,5. Bueno, entonces los modelos que vamos a utilizar para estos inventarios probabilísticos son diferentes. Y después, dentro de probabilística sería estacionaria y no estacionaria. Estacionaria es como después de un determinado periodo, por ejemplo, en el lanzamiento de los productos, la demanda ya se estabiliza y tiene sus determinada distribución de probabilidades, pero es conocida. Y en cambio, el principio no estacionaria es como que va cambiando a lo largo del tiempo, o sea, como que todavía es algo que tiene muchos outliers, y bueno, ahí hay que esperar que se estabilice para poder estudiarlo, digamos, ¿sí? Eso con respecto a una clasificación con respecto a demanda. Y después también puede ser con respecto a la cantidad de productos que estamos considerando como análisis, ¿no? Puede ser que consideremos un producto o vamos a ver, digamos, estudiar particularmente el modelo de inventario para un producto determinado, que normalmente se hace con aquellos productos que son de tipo A, o sea, muy importantes, o de varios productos cuando, por ejemplo, estamos hablando de una línea de producción o de una empresa que tiene que producir, no sé, 30 productos, bueno, es como que hay que ver ahí qué es lo que le conviene hacer, digamos, para cada uno de ellos de acuerdo al tipo, ¿sí? Después también puede ser por productos sustitutos. Producto sustituto es cuando ustedes saben que algo se va a vender, pero va a afectar la demanda de otro. Porque, por ejemplo, están hablando de que se van a empezar a vender una determinada bebida de sabor naranja y bueno, va a afectar la venta de otro producto de ustedes que también es sabor naranja. Entonces, bueno, ahí también hay que ver cómo varía la demanda de un producto cuando se vende otro que, en definitiva, va a afectar esa demanda, ¿sí? Y después que sean perecederos o no, esto tiene que ver con el tema de que muchos productos tienen una vida útil o un tiempo definido para venderlos, como por ejemplo el caso que es bastante extremo, digamos, el tema de todos los productos lácteos y de la leche. Imagínense que vender leche, digamos, debe tener, no sé, una semana de que se apta la leche, después se vence. Entonces también digamos, estas consideraciones con respecto a que sean perecederos, o sea, la vida útil referido a los productos, también va a influir en el tamaño del lote de producción, cómo se va a mover, cómo se tiene que tratar, ¿sí? Entonces, estos son análisis con respecto a los tipos de productos que tenemos. Después también, si estamos analizando los tiempos de entrega, como les comentaba, los tiempos de entrega, que normalmente se llama lead time, pueden ser determinísticos, aleatorios o instantáneos o no, digamos, ¿sí? Determinísticos es cuando, por ejemplo, yo digo, bueno, todos los días, a un determinado momento, no sé, por ejemplo, a la mañana, me llegan 10.000 unidades, ¿sí? Entonces, como que siempre tengo un ingreso determinado, ¿sí? A un momento específico, digamos, o sea, que sé específicamente que seguro me van a llegar las 10.000 unidades, ¿sí? Entonces, como que sé el momento de entrega y la cantidad. Que sean aleatorios, como les decía, puede haber variabilidad en ese tiempo de entrega, porque yo sé que tiene sigue una determinada distribución, que puede ser una distribución normal, entonces normalmente me lo entregan en 48 horas, por ejemplo, si el producto llega de Buenos Aires. Pero puede ser que demore, no sé, un día más, 72, porque tuvo problemas en la ruta, o puede ser que llegue como máximo 4 horas menos porque el camionero tenía 2 choferes y entonces nunca paró, digamos. Pero en general tiene una distribución de tiempos de entrega, o sea, de entrega. No es siempre el mismo momento en el que va a demorar el producto desde que yo hago el pedido hasta que ingresa a los almacenes. Y después instantáneos, o no, digamos, instantáneo es como que llega al almacén y automáticamente, cuando compro algo, por ejemplo, un lote comprado, automáticamente llega y ingresa todo el lote que se compró en el almacén. O puede ser que nos digan, no, yo te entrego hoy una parte, no sé, la mitad, y mañana te entrego la otra mitad. Entonces, como que esos serían los análisis de tiempo de entrega diferentes que pueden entregar, ¿sí? Después, lo que son revisiones, las revisiones pueden ser continuas o pueden ser periódicas, ¿sí?
En esto se refiere a cómo es la organización de la empresa con respecto a el tipo de compra, ¿sí? Puede ser que yo esté, digamos, revisando continuamente el inventario, ¿sí? Y digo, bueno, cuando llego a un determinado momento, por ejemplo, a una cantidad determinada de producto terminado, a un determinado, no sé, Q unidades, por ejemplo, 500 unidades, compro, ¿sí? O sea, como que todo el día todo el tiempo estoy revisando el stock, puedo poner alertas y decir, bueno, cuando llego a las 500, compro. Y hay otro tipo de revisiones que son las revisiones periódicas, en las cuales lo que se hace es comprar cada tiempo determinado. Entonces, por ejemplo, antes que termine el mes, yo estoy revisando el inventario, cuáles son el inventario que tengo, cuál va a ser la demanda, cuáles son las órdenes que van a ingresar, y de acuerdo a eso hago mi pedido, ¿sí? Entonces, esto se llama revisiones periódicas, ¿sí? Después, el periodo de tiempo, que puede ser finito o infinito. Normalmente nosotros, los modelos de inventario que vemos son los modelos que tienen periodo de tiempo finito, normalmente es un año, o sea, como que los analizamos dentro de un año de periodo de tiempo, y después también pueden ser infinitos, ¿sí? Y después, la última clasificación también con respecto al tipo de demanda. La demanda puede ser, además de que sea probabilística o determinística, puede ser independiente o dependiente. Que sea independiente es la demanda del mercado, o sea, la cantidad de productos que nosotros estamos abasteciendo a clientes, y la demanda dependiente tiene que ver con el MRP, en el sentido de que el MRP es, por ejemplo, son todos los insumos que componen un producto que nosotros estamos produciendo. Entonces, para poder fabricar un producto, que ustedes lo deben haber visto en el diagrama de Gocinto, para producir un determinado producto como, digamos, como producto final, vamos a tener que disponer ya en almacén de todos los insumos que son requeridos para hacer uno, ¿sí? Si no, no se va a poder fabricar, ¿sí? Así que bueno, esto sería como la clasificación. Ahora vamos a ver la curva ABC. Si me demora, si me permiten un minuto. Vamos a ver la curva ABC. Y solo para decirles, bueno, que la curva ABC tiene que ver con que eh, hay muchos productos que están en inventario, digamos. Como yo les decía, dentro de los almacenes, no sé, en un almacén normal de cualquier empresa puede haber, no sé, 5.000 productos. Entonces, como para poder orientar, digamos, qué es lo que, cómo, digamos, cómo sería esperen un minuto porque están buscando. Como para poder orientar, digamos, los esfuerzos, digamos, del estudio de los inventarios, lo que se hace normalmente es hacer una clasificación, digamos. Por eso le digo, si tenemos que ver, imagínense, 50.000 productos dentro de un almacén, nos interesa saber cuáles son las prioridades, o sea, cuáles son aquellos ítems, digamos, que son más importantes porque tienen, digamos, mayor importancia para mi empresa, aquellos que podemos, digamos, como por ejemplo los productos que están saliendo a la venta, ¿sí? Después hay algunos otros productos que pueden tener una demanda, digamos, relativa bastante menor, y hay otros que son muy baja la demanda. Entonces, ¿qué se hace siempre? Se hace una clasificación, una curva ABC que se llama. Y esta curva se hace dando prioridades de acuerdo a dos cuestiones importantes. Primero, el precio unitario de compra, o sea, haciendo una demanda anual valorizada, que se llama, que tiene que ver el precio unitario de la compra, que es el BI, por la demanda anual, que es el DI. Entonces, lo que vemos es el precio de compra unitario de cada producto, o el precio, o el costo de producción, o alguna valorización monetaria que podamos tener con la demanda anual, ¿sí? Y de esa manera vamos obteniendo para todos los productos esta demanda anual valorizada. Después los ordenamos de mayor a menor y acumulamos los valores y clasificamos los productos en A, B, C, ¿sí? Y de ahí obtenemos, digamos, distintas políticas de control de inventario, ¿sí? Como ven acá, digamos, por ejemplo, los artículos de tipo A van a ser los que requieran un control estricto, y los que tienen entre el 0 y el 80% de esta demanda anual valorizada. Siempre, digamos, normalmente estos productos no son gran cantidad, normalmente andan en el orden de los 10, 15, o bueno, es como que
son bastante pocos con referencia al total de los productos que están en inventario, ¿sí? Después están los B, que tienen un control moderado, y andarían entre el 80 y el 95% de la demanda anual valorizada. Y después están los C, que tienen un escaso, digamos, una escasa importancia, que van entre el 95 y el 100%. Como les dice acá, bueno, los artículos de tipo A son alrededor del 20%, los B son el 50% y los C, digamos, como que completan, esto como que sería acumulado, ¿no? Los B serían el 30% y los C serían el otro 50%, ¿sí? Esto es en líneas generales, muchas empresas clasifican los ABC de distintas maneras, pero es importante hacer esta clasificación porque nos hace poner foco o tener distintas políticas de inventario de acuerdo a si los productos son A, son B o son C. Por ejemplo, los A lo que podemos hacer es estudiarlos específicamente, ver cuáles son las variaciones en la demanda, cuáles son, o sea, para cada uno específicamente ver cuáles son todos los parámetros requeridos para determinar el lote de compra y para determinar el tiempo, digamos, ¿no? La frecuencia, eso que hablábamos. Los B podemos tratar de otra manera, es decir, como lo que podemos hacer es hacerlos con un control menos estricto, y lo sé, por ejemplo, directamente, no sé, tener trabajar directamente si estamos, por ejemplo, en un almacén de repuestos, digamos, lo sé, podrían ser los tornillos, por ejemplo, entonces podemos tener 2 cajas de tornillo y cuando se acaba una, comprar otra. También es importante saber que la variabilidad de la demanda de estos tipos de productos es bastante más grande, es diferente, digamos. Se supone que los A son los que tienen una variabilidad de demanda más chica, porque son los que más se venden, digamos, los que más importan dentro de la empresa. Los B tienen una variabilidad de la demanda, digamos, relativa, y los C tienen una mayor variabilidad de demanda. Si ustedes hablan en cualquier empresa de los productos de tipo C, muchas veces es como que es bastante errática, porque, bueno, se compran por lotes específicos, o sea, como que en realidad es como que hay que ver, digamos, esta clasificación y analizarla, porque es muy diferente, en cada uno de los casos, ¿sí? Pero bueno, es importante que se haga esta clasificación para poder entender, digamos, un poco en la cantidad de inventario, de ítem que tenemos en el inventario, cómo tratar a cada uno y qué políticas adoptar que seguramente son diferentes. Hablando de todo esto, no se los puse y la verdad que es importante que lo agreguemos, después se lo voy a agregar en la teoría. Siempre se habla en todas las empresas de los SKU, ¿sí? ¿Alguno sabe qué es un SKU? O sea, es en inglés la sigla, digamos. ¿Alguna vez escuchó a alguien nombrar esto? No, profe. ¿No? Bueno, un SKU es Stock Keeping Unit, es la unidad de mantenimiento de inventario, ¿sí? Entonces siempre hablamos de qué cantidad de SKU tenés, qué producto de SKU, digamos, estás utilizando, y en realidad, por ejemplo, si estamos hablando de un producto determinado, es lo que se mantiene en stock. Por ahí tenemos el mismo producto, que por ejemplo viene por 6 botellas, eso es un SKU y tiene un código asociado. Pero el mismo producto, digamos, la misma botella, pero ya si le hacemos un empaque por 12, es diferente el SKU. Por eso hablamos de Stock Keeping Unit, es la cantidad, digamos, el ítem de mantenimiento de inventario, ¿sí? Por ahí es el mismo producto, pero viene en diferentes cajas, bueno, o diferente cantidad por producto terminado, bueno, por eso es como que hablamos de producto de Stock Keeping Unit, de unidad de mantenimiento de inventario, ¿sí? Esto ya se los voy a agregar porque la verdad que dentro de las empresas es importante saber qué es esto, porque siempre se habla de la cantidad de SKU o directamente los SKU que se tiene, digamos, en stock. Y normalmente siempre a cada uno de los SKU se le agrega, se le asigna un código, ¿sí? Un código de producto, y ese código de producto es el que se mantiene, digamos, a lo largo de la empresa, y donde todos los sistemas transaccionales se basan en ese código de producto, ¿sí? Así que bueno, esto lo voy a agregar en algún lado porque la verdad que es importante, digamos, la clasificación. ¿Hasta acá cómo van? Para mí se va entendiendo, profe. Dale. Bueno, continuemos entonces.
La primera clasificación que vamos a ver son los modelos determinísticos de inventario, ¿sí? Como habíamos dicho que una de la clasificación de la demanda era determinístico y probabilístico, bueno, lo primero que vamos a ver son los inventarios determinísticos. Y son aquellos, digamos, que la demanda, bueno, como su nombre lo indica, es determinística, ¿sí? Significa que sigue una determinada distribución y es lineal, digamos, ¿sí? O sea, siempre tenemos la misma demanda todos los días y podemos decir, bueno, que aunque sea por hora, por día, es igual, digamos, ¿sí? Por ejemplo, como le digo, si tenemos una demanda de 365.000 en el año, bueno, si se vende todos los días, lo dividimos entre 365 y todos los días nos van a demandar 1.000 unidades, ¿sí? Por eso es determinística. Y acá, ¿qué nos interesa determinar? Primero, determinar la cantidad de inventario que debe pedirse, o sea, el lote óptimo le vamos a llamar Q, ¿sí? Que eso es nuestra incógnita, o sea, ¿qué cantidad de inventario debemos solicitar? O sea, cada vez que se pida, ¿cuánto se debe pedir? Y también el tiempo, digamos, cada cuánto tenemos que pedir, es decir, el tiempo entre pedidos. O sea, por ejemplo, yo puedo definir, bueno, tengo que pedir 100 unidades cada semana, ¿sí? Entonces eso sería la información que nos saldría, digamos, nos resultaría después de optimizar, ¿sí? Y bueno, acá un poco también les comento que volvemos a lo mismo de los sistemas de revisión periódica o los sistemas de revisión continua, donde los sistemas de revisión periódica como que siempre vamos a pedir según en intervalos de tiempo iguales, digamos, en intervalos de periodo de tiempo fijo, digamos, o sea, cada mes vamos a revisar el stock, todas las condiciones que tenemos y hacemos el pedido. Normalmente cuando uno trabaja con proveedores, se para antes de que, imagínense que yo como alguien que vendo el producto en una empresa, me interesa que me digan en el mes cuánto me van a pedir, ¿sí? Entonces yo voy a decir, bueno, la primera semana necesito que me ingrese esto, 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 la segunda semana esto, 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 y las cantidades, y la tercera semana tanto, digamos. Entonces es como que, bueno, uno de esta manera como que uno puede organizar los pedidos, digamos, a terceros y irle diciendo, digamos, cuál va a ser el plan de entrega que requiere para la empresa, ¿sí? Normalmente cuando uno compra se usa el sistema de revisión periódica. Y después está el otro sistema que es el de revisión continua. Yo les comentaba que cuando se llega a un punto o una determinada cantidad de unidades, se coloca el nuevo pedido que era la cantidad Q, ¿sí? Entonces, como que vamos revisando continuamente el stock, es decir, los sistemas transaccionales de cualquier empresa, lo que tienen son los inventarios, y bueno, cuando llega a un determinado número, se dispara la orden de pedido y pedimos Q, ¿sí? Pedimos la cantidad que optimizamos como compra. Vamos a ver otra cosa importante también, que algo estuvimos viendo cuando vimos programación dinámica, que son los costos relacionados a los inventarios, ¿sí? O sea, cuáles son los costos que se consideran para la optimización. Nosotros tenemos una función que va a ser el costo total de inventario, y este costo total de inventario va a tener cuatro ítems, digamos, parámetros, y cuatro variables en definitiva, que puede ser el costo de compra, no siempre están presentes en todos los modelos todos, pero bueno, vemos en general y de cada modelo se va diciendo, bueno, este no aplica o este sí, ¿sí? Entonces, el primero sería el costo de compra o el costo de fabricar, ¿sí? Este costo de compra o de fabricar solo va a tener relevancia cuando tenemos descuentos por cantidad, porque si no, no importa si compramos cada mes o compramos cada semana, la cantidad va a tener es igual a lo largo de todo el año, o sea que nosotros compramos siempre la misma cantidad, que compremos más frecuente o menos frecuentemente, o digamos, dependiendo del Q, cuánto compremos por día, o por mes, o por lo que sea, no va a variar lo que compremos en el año, ¿sí? Entonces, solamente tiene relevancia este costo de compra o fabricación cuando tenemos descuentos por cantidad, ¿sí? Después, otro costo que es importante es el costo fijo de preparación, que se acuerdan que este costo de fijo de preparación ya lo hemos visto en programación lineal entera binaria, ¿sí? Así que, bueno, es como que acá vamos a entender un poco más cuándo se usa, digamos. Hay dos casos, digamos. Primero, el costo de ordenar, puede ser, este costo de preparación puede ser costo de ordenar o costo de preparar los lotes de producción. El costo de ordenar, yo les comentaba que es cuando es el costo, digamos, fijo que se incurre cada vez que se realizan las gestiones de compra, ¿sí? Entonces yo puedo decir, bueno, por cada orden de compra que se esté haciendo dentro del departamento de compra,
voy a tener un costo de 10.000 pesos, por decirles algo. No importa si compro uno, si compro, o sea, si el lote, digamos, en definitiva es uno, es 10.000 o 1.000.000, es el costo de la gestión de hacer la compra en sí, ¿sí? Entonces, no es, como les comentaba, digamos, en el modelo de costo fijo, no depende de la cantidad, solamente de la decisión de comprar, ¿sí? Y esto siempre que estemos comprando productos, pero en el caso de que lo estemos fabricando, hay un costo de preparar la línea de producción. Entonces, que también es un costo fijo y no depende de la cantidad, no importa si vamos a producir 1 o 1.000.000 de unidades, para preparar una línea de producción, por decirles un ejemplo, necesitamos incurrir en algunos costos los costos de la transformación de la línea, los costos de sanitante para hacer la sanitación correspondiente, o sea, todo aquello que se considere fijo, que solamente se va a incurrir en el caso de que se decida hacer ese lote de producción, si no, no se incurre en el costo, ¿sí? Y también este ejemplo, bueno, todos los costos relacionados con la puesta a punto de los equipos, con la limpieza, bueno, etcétera, ¿sí? Entonces, bueno, un poco acá es la explicación, digamos, de lo que vimos en entera binaria, ¿sí? Después hay otros costos relacionados con los costos de almacenamiento, que tienen que ver con el costo de mantener las unidades en almacén. ¿Y esto qué va a incluir? Bueno, intereses sobre el capital invertido, como yo les decía, pensemos en la situación de una empresa que para poder comprar los insumos tiene que pedir un préstamo o está girando en descubierto en el banco, ¿sí? Entonces, si realmente no le hace falta, digamos, es como que va a tener un capital invertido en algo que lo va a utilizar después, pero en el transcurso del tiempo, hasta que lo pueda vender y pueda ingresar el dinero de la empresa, va a tener que pagar el interés en el banco, digamos, por ese descubierto que tiene. Entonces, por eso tiene que ver con que el costo de almacenamiento muchas veces se calcula como una tasa de interés por el precio del ítem, ¿sí? Porque como que estamos considerando que esa plata, ese capital invertido, podría ser utilizado con otro fin, digamos, que no sea en tenerlo inmovilizado dentro de los stocks de los almacenes, ¿sí? Después hay otros costos también relacionados con el mantenimiento, directamente relacionados, que son el hecho de los costos directamente que están habilitando, digamos, el almacenamiento de los productos, como puede ser los seguros, como podría ser, digamos, el hecho del movimiento, digamos, ¿sí? Dentro de los almacenes. Y después lo que es manejo, obsolescencia y depreciación, que un poco lo que les hablaba recién de la cantidad de autolavadores que tienen que tener un almacén, la cantidad de gente que tiene que tener para controlar ese almacén por la cantidad de productos que hay ahí almacenado. La obsolescencia tiene que ver con el deterioro del producto, digamos, que se haga, que a lo largo del tiempo, digamos, se vaya perdiendo su frescura, digamos, entonces se tenga que dar de baja, o la depreciación, que tiene que ver con el hecho que a lo largo del tiempo también puede ir bajando su capital, digamos, el capital invertido, como por ejemplo puede ser las maquinarias, que a lo largo del tiempo también se van depreciando, ¿sí? Entonces son todos costos relacionados con el hecho de tener almacenamiento dentro de la infraestructura de la empresa. Y el último costo sería el costo de escasez, que este costo de escasez es el costo de la penalización por no tener el ítem en existencia, que puede ser pérdida de venta, porque bueno, dejé de vender ese producto, entonces dejó de ingresarme la contribución marginal referida a ese ítem, y también en algunos casos la pérdida de la buena voluntad de los clientes, que deciden optar por la competencia. En definitiva, si yo voy a buscar un producto y nunca lo encuentro en ningún lado para comprarlo, muchas veces me puede pasar que voy a decir, bueno, este producto directamente me voy a cambiar de empresa y voy a empezar a comprar otra marca porque este no hay. Esto pasa siempre, digamos. Entonces es como que estos también son los costos relacionados a la escasez de producto que también consideramos. Y bueno, y haciendo un resumen, entonces el costo total de inventario sería en la sumatoria de los costos de compra o fabricación, el costo fijo de preparación, el costo de almacenamiento y el costo de escasez. ¿Sí? Hasta acá, ¿cómo van? ¿Todo claro? Sí, profe. Bueno, y ahora entrando directamente a los modelos, el primer modelo que vemos es el modelo EOQ, que se llama, de Economic Order Quantity, ¿no? Y este es el modelo más sencillo, que si bien es el más sencillo y tiene
muchas simplificaciones en las hipótesis. Aunque no lo crean, se usa mucho en modelos de inventario, ¿sí? Como porque es de fácil aplicación, porque tiene, digamos, bastante rapidez y como que nos da una idea de cuánto es la cantidad que nosotros tenemos que comprar o tenemos que producir. Bueno, no producir no, porque hay otros modelos que tienen incluida la tasa de producción, digamos. Pero bueno, ¿cuáles son las hipótesis, digamos, acá? Que la demanda, primero, es constante. El tiempo de reabastecimiento es instantáneo, es decir, cuando pedimos y nos llega al almacén el producto, instantáneamente entra la cantidad Q que compramos. Profe, ¿qué es lo que nos da el modelo EOQ? Nos da una cantidad, o sea, es el modelo más sencillo, es qué cantidad comprar, digamos, ¿sí? Entonces, nos da el lote de compra. Bueno, ahora vamos a ver el desarrollo del modelo, pero nos dice, con estas hipótesis, si se cumplen estas hipótesis, vos, digamos, ya vamos a ver la fórmula, pero compramos determinada cantidad, por ejemplo, Q, ¿sí? Por eso se llama EOQ, porque es el Economic Order Quantity, ese es el Q, digamos, ¿sí? Es la cantidad económica a pedir. Y además la demanda es independiente, digamos, o sea, no depende de otras consideraciones que tengamos, ¿sí? Si lo vemos en un gráfico, siempre vamos a graficar Q, o sea, cantidades, inventario disponible en función de tiempo, ¿sí? Y entonces, fíjense que en el momento cero que empezamos, ingresa al almacén la cantidad Q, ¿sí? Por eso es instantáneo, porque ingresa todo junto, ¿ves? Entonces, ingresa Q, como decir, bueno, llegó el lote de producción, llegó lo que compramos, la cantidad que compramos, y ingresó todo en el almacén. A medida que avanza el tiempo, digamos, por ejemplo, en días, esas unidades se van consumiendo, ¿sí? Hasta que nuevamente llegamos a cero, y en ese momento ingresa otro lote de Q, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿sí? Otra cosa importante acá que tengamos que tener en cuenta es aquellos productos que tienen una demora en el tiempo de entrega, ¿sí? Que se llama lead time, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros compramos algo en Buenos Aires y vamos a tener una demora determinística, por decirle una suposición bastante sencilla, el lead time es, por ejemplo, de 2 días. Entonces, nosotros 2 días antes de que se consuma todo el producto, tenemos que estar haciendo el pedido, para que a los 2 días, cuando ingrese, no tengamos unidades desabastecidas, ¿sí? Entonces, esto lo va a hacer que vamos a tener que definir el punto R, que es el punto de reorden, ¿sí? Que va a ser el momento en el cual tenemos que estar pidiendo las unidades. Después va a seguir avanzando la demanda, digamos, los días en el largo del tiempo, y cuando lleguemos a cero, bueno, ya como pedimos hace 2 días y la demora era de 2 días, ingresa la cantidad del lote Q, ¿sí? Cada uno de estos ciclos, digamos, que sería desde que ingresa un lote hasta que se consume, tiene un periodo de tiempo de T. Entonces, bueno, ¿cuáles son las referencias acá? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Bueno, Q es la cantidad de inventario a ordenar, que ese es el EOQ, ese es el Economic Order Quantity, o sea, la cantidad que va a ingresar al almacén. El T va a ser el tiempo entre pedidos, ¿sí? O sea, cada cuánto tiempo vamos a pedir. El R era el punto de reorden, era la cantidad de unidades, o sea, el nivel de inventario en el cual nosotros tenemos que disparar el pedido. El L, bueno, va a ser el plazo de reposición, o sea, el lead time, la demora que existe entre realizar el pedido y que ingrese a almacenes. Y bueno, y después para poder determinar el EOQ necesitamos el costo fijo de realizar el pedido, que era el K, ¿se acuerdan? Era el costo relacionado a la gestión de realizar la compra. El costo de almacenamiento, que fíjense en este triángulo, el costo de almacenamiento, vamos a estar almacenando unidades en stock desde que llegan hasta que se consumen. Acá tenemos que considerar el costo de almacenamiento, ¿sí? Después vamos a tener la demanda acá era determinística, digamos, era constante, o sea que es una demanda anual la que tenemos. N va a ser el número de pedidos al año. N, digamos, es la inversa de la frecuencia, digamos, ¿no? De la frecuencia entre pedidos, que sería el tiempo. Y B, que es el precio unitario, ¿sí? Entonces, estas como que son los parámetros que hay que tener en cuenta para poder calcular el EOQ. ¿Hasta acá alguna duda del gráfico? No, profe, todo claro. Bueno.
Acá lo que primero que hacemos es determinar el costo anual, ¿sí? Porque a ese costo anual lo que vamos a hacer es derivarlo con respecto a Q, igualarlo a 0 y sacar el mínimo, ¿sí? Que es la cantidad económica óptima a comprar. En este modelo vamos a tener un costo de almacenamiento, porque dijimos que durante un periodo de tiempo nosotros estamos almacenando unidades. Vamos a tener para cada uno de estos periodos un K, que es la gestión de realizar la compra, que no varía, ¿sí? con la cantidad, y el costo de comprar, que sería las unidades por el precio, ¿sí? Si vamos a una fórmula donde decimos, bueno, ¿cuál es el costo de almacenar? Y bueno, ¿cómo se va a llamar? Bueno, va a ser todo este periodo de tiempo en el que tenemos, como es un triángulo, va a ser un medio de Q por T, que sería un medio de la base por la altura, o sea, la base es T, la altura es Q, dividido 2, porque es un triángulo, por el costo de almacenamiento que le habíamos llamado C1. Más K, que era el costo fijo en cada uno de los periodos, y B por Q, que sería la cantidad que estamos pidiendo por el precio, ¿sí? O sea que este sería el costo total esperado para este modelo de EOQ, ¿sí? Fíjense que esto es por periodo, ¿sí? Cada uno de estos dientes, ¿sí? Entonces, si queremos hacerlo en el año, lo tendríamos que multiplicar por N, que es el número de veces que pedimos en el año, o sea, qué cantidad de estos ciclos vamos a tener, ¿sí? Y fíjense otra cosa importante, que el N, digamos, la cantidad de ciclos que vamos a tener va a ser igual a la demanda total dividido la cantidad de veces que pidamos cada vez, ¿sí? Entonces, el N es igual a la demanda anual, dividido Q, que es la cantidad de veces que pedimos cada vez que pedimos, ¿sí? Entonces, bueno, reemplazamos el N como D sobre Q, distribuimos, y por otra parte lo que tenemos que hacer es hacer una relación de triángulo. Vamos a tener que este tiempo T, este ciclo, es al tiempo total, o sea, al año, como este Q chico, la cantidad que pidamos, es a la demanda anual, ¿sí? Entonces la relación de T del ciclo, es al año, al T total, como la demanda, la cantidad que pidamos cada vez es a la demanda anual. Como T es igual, el T total es igual a un año, nos va a quedar que el tiempo entre pedidos va a ser igual a Q sobre D, ¿sí? Y bueno, donde tenemos tiempo, que era acá en la base del triángulo, lo reemplazamos por Q sobre D, y hacemos distributiva con N, que era D sobre Q, entonces nos va a quedar K por D sobre Q, más un medio de Q por Q sobre D, por D sobre Q por C1, más B por Q por D sobre Q. Y esto nos va a quedar igual a K por D sobre Q, o sea, al costo fijo, por D sobre Q, más un medio de Q por C1 más B por D, ¿sí? Esta sería la fórmula del costo total, toda referida a Q, que es lo que nosotros que es lo que estamos buscando, ¿sí? Bueno, para encontrar el mínimo, lo que tenemos que hacer es derivar con respecto a Q, e igualar a 0, y entonces, bueno, esto nos queda menos K por D sobre Q cuadrado, porque, bueno, acá está como denominador, ¿sí? Más C1 sobre 2, fíjese que acá tiene un solo Q, o sea que es C1 sobre 2, igual a 0. Y entonces acá, despejando Q, nos va a quedar que Q asterisco, o sea, el Q óptimo va a ser igual a 2K por D sobre C1. Es decir, que el tamaño del lote óptimo va a ser igual a 2 por K, que era el costo fijo de compra, más D, que es la demanda anual, dividido C1, que era el costo de almacenamiento, ¿sí? Bueno, como ya sabíamos que T asterisco, digamos, el tiempo entre pedidos era Q sobre D, bueno, reemplazando, nos va a quedar que T asterisco, digamos, el tiempo entre pedidos es 2K sobre C1 por D, la raíz de eso, ¿sí? Los componentes, digamos, de este trinomio era el costo de ordenar, el costo de almacenar y el costo de comprar, que serían K por D sobre Q, porque lo que pasa es que si sacamos el Q asterisco, nos va a interesar saber cuál es el costo total esperado de ese Q óptimo, ¿sí? Y entonces va a ser la parte fija, el costo fijo va a ser K por D sobre Q, más un medio de Q por C1, que era el costo de almacenamiento, más B por D, ¿sí? B, que era el precio, por D, la cantidad anual, ¿sí? Este sería el costo total esperado anual, digamos el total,
y este sería, el Q asterisco sería cuánto tenemos que comprar cada vez, y cada cuánto tenemos que comprar, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. Bueno. Bueno, acá lo que hace es reemplazar, digamos, dentro del costo total esperado, los Q, para sacar, digamos, una fórmula general de que es 2K por D por C1, la raíz de eso, el costo total esperado, más B por D, ¿sí? Pero, digamos, se puede llegar a usar dependiendo qué les pidan o qué no les pidan, digamos. Bueno, y hay una cosa importante que siempre veíamos, ¿se acuerda? El análisis de sensibilidad, es decir, cómo puede variar, digamos, esa solución óptima, ese óptimo, en función de variaciones de ciertos parámetros. Y si vamos a ver, digamos, las funciones que estamos hablando, digamos, con los costos, tenemos dos costos eran involucrados: el costo de almacenamiento, que es directamente proporcional en las unidades, fíjense que era por Q, ¿sí? Entonces, como que a medida que aumentan las unidades, este costo de almacenamiento va a subir, y el costo de ordenar, que es asintótico, con Q, es decir, que a medida que aumenta la cantidad, cada vez se hace más chico, ¿sí? Porque se va dividiendo un costo fijo entre una cantidad más grande. Y entonces, el costo total, digamos, de anual de inventario va a ser una curva como esta, ¿sí? Donde va a tener un mínimo, que ese mínimo es el Q asterisco, ¿sí? Si ven en la curva, digamos, fíjense que acá es bastante aplanada, ¿sí? O sea, como que no tiene grandes variaciones, digamos, en los costos, si voy a ver acá, si no tiene grandes variaciones en los costos con respecto a variaciones de Q, ¿sí? O sea, como que esto también nos indica que se pueden realizar redondeos. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de programación lineal, sobre todo en la entera, y es como que no podemos hacer redondeos de los números porque no sabemos si nos vamos a salir de la zona factible? En cambio, cuando hablamos de inventario, vamos a decir que se pueden hacer redondeos de unidades porque el costo no va a variar gran cosa, ¿sí? Entonces, porque tenemos una curva que es bastante plana en su óptimo. Esto también es importante desde el punto de vista, digamos, cuando tenemos que especificar las cantidades a comprar, ¿sí? O sea, como que hay poca variación en definitiva. Bueno, habíamos hablado algo del punto de reorden, y ahora vamos a terminar de ver lo que es. Y es, en definitiva, cuando existe demora desde que se piden las unidades de almacén hasta que llegan, esta demora se conoce como el lead time, ¿sí? El lead time es el tiempo de demora entre el pedido y el ingreso al almacén, ¿sí? Y también por eso es importante que se determine el punto de reorden. Entonces, el punto de reorden, como les decía, es que el nivel de inventario en el que debemos realizar el pedido para que, considerando esta demora, este lead time, lleguen las unidades en el momento que agotamos las existencias, ¿sí? Y bueno, como la demanda era constante, digamos, en definitiva tenía una cierta distribución, la demanda promedio diaria, podemos decir que el punto de reorden va a ser D medio, ¿sí? Por L, ¿sí? Donde D medio será la demanda diaria, por ejemplo, 1000 unidades por día, por el lead time, que se demoran 5 días, bueno, cuando llegamos a 5.000 unidades, bueno, tenemos que realizar el pedido. Cosa que cuando se consuman esas unidades, ya esté en curso, digamos, el pedido, o ya se haya realizado ese pedido y esté corriendo el lead time para que ingrese en el momento que se consuma, ¿sí? Así que bueno, eso sería lo que es el punto de reorden. ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, sigo. Ahora vamos a ver un ejemplo de calcular, digamos, el EOQ, ¿sí? Vamos a considerar la demanda anual, que son 10.000 unidades, el número de días considerados en promedio para la demanda diaria van a ser 365 días, el costo de colocar una orden de compra, o sea, K va a ser igual a 10, el costo de almacenamiento por unidad por año es 10 pesos, 10% del costo por unidad, ¿sí? El plazo de reposición, es decir, el lead time es de 10 días y el costo por unidad es de 15 pesos. Entonces, acá lo que nos piden es determinar la cantidad económica a ordenar, o sea, de sacar el EOQ y el punto de reorden,
Bueno, teníamos la fórmula. Primero, el costo de mantenimiento de inventario, yo les decía que se podía calcular como el precio multiplicado por digamos, la tasa de interés, ¿sí? Entonces, ese interés, por ejemplo, se puede considerar que es el hecho de mantener unidades en el almacén. Bueno, para la empresa representa un 10% del capital invertido, ¿sí? Entonces, el C1 va a ser 15 pesos por el 10%, sería 1,5. Entonces el Q va a ser, que era 2K por D sobre C1, va a ser 2 por 10, que era el costo de colocar una orden de pedido, por D, que es la demanda anual, que son 10.000 unidades, dividido C1, que es 1,5. Y esto nos da 365,14 unidades. Como les comentaba, el tema de que en este caso la curva, digamos, del costo total esperado es bastante plana, se puede redondear directamente, seguramente no se incurre en un aumento de costo ni disminución de costo significativa, ¿sí? Entonces se puede redondear a 366 unidades. De la misma manera que calculamos el Q, vamos a calcular el T, que era el tiempo entre reposiciones, que bueno, reemplazando en la fórmula era 2K por C1 sobre D raíz, y esto nos da 13 días, es decir, que cada 13 días nosotros vamos a pedir 366 unidades, ¿sí? Y el número de reposiciones en el año, que era de demanda anual, digamos, dividido 365, o sea, 10.000 dividido 366 unidades, me da 28 reposiciones al año, ¿sí? Para calcular el punto de reorden, vamos a buscar la demanda diaria, ¿sí? Entonces, ¿cuánto es? Bueno, son 10.000 unidades en el año, dividido 365 días, me da 27,39 unidades por día. Y bueno, el punto de reorden era la demanda media por el lead time, que va a ser las 27, por los 10 días, 27 unidades por día, multiplicado por los 10 días, me da 274 unidades. Entonces, ¿qué significa? Que cuando llegamos a un nivel de inventario de 274 unidades, tenemos que ordenar 366, ¿sí? ¿Hasta acá está claro? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, vamos a continuar con los otros modelos, entonces. Bueno, así como les decía, este es el modelo EOQ, hay diferentes modelos. Este modelo es, cuando ya se admite, es el modelo de un solo artículo, pero con costo de agotamiento. Entonces, fíjense que ingresan las unidades, empecemos en este periodo para que veamos cómo va. Llegamos a este momento, ingresan las unidades y la demanda comienza a consumirse. Llega a cero y seguimos acumulando pedidos hasta que ingresa nuevamente. O sea, como que en esta parte, digamos, en este triangulito, vamos a tener un costo de agotamiento que va a estar asociado con un parámetro que es C2, que le vamos a llamar así, que es el costo relacionado con tener agotamiento. Acá también otra cosa importante es que esta parte, digamos, cuando tenemos inventario, cuando estamos hablando desde que se hace el pedido, se abastecen las unidades que estaban pendientes y recién ahí se empieza a almacenar unidades en el stock. Entonces, la cantidad S va a ser desde que empiezan las unidades hasta que llegamos al stock máximo, hasta que nuevamente, bueno, ingresan las unidades y empieza a pasar el tiempo y hay demanda, bueno, se nos consumen las unidades, acumulamos unidades en pedidos, cosa que cuando llega ese pedido, abastecemos esas unidades que teníamos pendientes y recién empezamos a crecer en el stock, ¿sí? O sea que además de una parte de almacenamiento, que sería este triángulo, vamos a tener también una parte de agotamiento relacionado a este triángulo más chico, ¿sí? Este sería el modelo estático de un solo artículo, pero con costo de agotamiento. Quiero avanzar esto. Bueno, avancé demasiado. Esperen un minuto que no me responde el PowerPoint.
No me deja ver una... Acá está, bueno. Bueno, más chicos, si no, después no me... Fíjense que acá el periodo T, el tiempo del periodo está formado por dos periodos, por dos tiempos, digamos. Un tiempo cuando tenemos almacenamiento, que le vamos a llamar T1, y un tiempo que tenemos agotamiento, que le vamos a llamar T2. Entonces, ese tiempo, no sé qué le pasa hoy al PowerPoint, pero bueno. Fíjense que el tiempo T1 va a ser S, que era cuando teníamos unidades, o sea, esto es haciendo relación entre triángulos, ¿no? T1 es al tiempo del periodo, como S, que era, digamos, las unidades que teníamos en stock, es a Q, que es el ingreso del periodo total, ¿sí? Y a su vez T-2, T2, digamos, va a ser el periodo de tiempo cuando tenemos agotamiento, va a ser Q menos S sobre Q por T del tiempo del periodo. Que fíjense que eso es acá este sería Q menos S por T2, ¿sí? O sea, como que Q menos S es... No sé qué le pasa al PowerPoint ahí, pero no. Bueno, el T2 va a ser Q menos S sobre Q por el tiempo del periodo. De la misma manera, acá sabíamos que el tiempo del periodo era T, que era un año, como Q era D, ¿sí? Y de la misma forma, N era igual, el número de pedidos en el año era la demanda anual dividido Q, o sea, la cantidad que pedimos cada vez. Bueno, acá sería el costo total esperado, va a ser por periodo, va a ser K, que era el costo fijo, más S sobre 2, que era el periodo de tiempo cuando teníamos almacenamiento, por eso lo multiplicábamos por C1, por T1, que es la base del periodo donde tenemos almacenamiento, más Q menos S sobre 2, por C2 por T2, ¿sí? Y multiplicado por N, que es D sobre Q. Bueno, reemplazando, hacemos el costo total esperado, la derivada del costo total esperado con respecto a Q, lo igualamos a 0, y bueno, acá el Q nos queda igual a 2K por D sobre C1, pero multiplicado por C1 más C2 sobre C2, ¿sí? Y el tiempo, digamos, óptimo también nos queda en función de los costos de almacenamiento y de costos de agotamiento. De la misma manera podemos sacar el stock óptimo, y bueno, y el costo total esperado reemplazado nos daría esta expresión, digamos. O sea, fíjense que para cada uno de los modelos va variando, digamos, cómo van jugando cada uno de los parámetros dentro de la optimización. Hay otro modelo, que es el modelo estático de un solo artículo, pero con costo de agotamiento infinito y con tasa de producción. Es decir, acá no llegan todas las unidades en almacén, como en el caso anterior, sino que vamos produciendo. Y a la vez que se va produciendo, se va demandando, digamos. Por eso es que la curva de producción sería, digamos, la pendiente sería mucho más grande, pero acá sería P menos D, o sea, la tasa de producción menos la tasa de demanda. Siempre en estos modelos la tasa de producción tiene que ser más grande que la tasa de demanda para que haya unidades en almacén que van aumentando el inventario. Entonces llegamos a este punto donde dejamos de producir y ahí solamente se van consumiendo las unidades hasta que llegamos a 0, ¿sí? Y nuevamente se empieza a producir y con la demanda, bueno, se presenta esta pendiente de la curva. De la misma forma, este stock es ese, que es el número máximo de unidades que tenemos en almacén. Entonces, si tenemos que dimensionar el almacén, bueno, tiene que ser con este S, digamos, ¿sí? Porque va a ser, en ese momento, va a ser cuando se llegue al límite máximo de unidades en inventario, ¿sí? Bueno, de la misma forma podemos, digamos, deducir estas expresiones. Bueno, y acá tenemos que saber, fíjense que acá vamos a tener almacenamiento tanto durante T1 como durante T2, donde, bueno, en T1 va a ser la base por la altura por el costo de almacenamiento, y acá también sería la base por la altura por el costo de almacenamiento, ¿sí? Con cada uno de los parámetros. Bueno, ahí están, digamos, el desarrollo de la fórmula. Fíjense que acá tenemos K más un medio de S por C1, por T1 más T2 por N, ¿sí? Y, bueno, reemplazando, digamos, el N y reemplazando todos los valores de T1 y T2, que los teníamos acá,
Vamos a hacer la derivada con respecto al costo igual a 0 y sacamos el Q óptimo. Bueno, estos serían como los modelos. Después vamos a ver en el Moodle, yo les subí una serie de libros, que están los del Miranda, y hay muchos libros, digamos, que tienen los modelos todos desarrollados, por si, digamos, cuando quieran estudiar, está el desarrollo completo, digamos, ¿sí? de todas las fórmulas. Acá el que nos faltaría que no está es, digamos, cuando tenemos un solo artículo con costo de agotamiento, este es con costo de agotamiento infinito, bueno, el que nos faltaría es cuando tiene costo de agotamiento, es como que la curva seguiría acá, después empezaría a reabastecer pedidos y recién, o sea, produciendo, reabasteciendo pedidos hasta que llega de nuevo a tener inventario, ¿sí? O sea, como que calcularíamos acá en esta parte sería almacenamiento y en la parte de acá abajo sería costo de agotamiento, ¿sí? Serían los dos, los momentos, digamos, el tiempo en el que tendríamos agotamiento, ¿sí? Bueno. Esto sería con respecto a los modelos determinísticos, digamos, ¿sí? En general son 4 modelos, pero bueno, puede haber muchas combinaciones, porque también depende de cómo se esté moviendo, digamos, el inventario de productos, ¿sí? No sé si hasta acá lo tienen claro, o quieren que veamos algo nuevo. Chicos, ¿me están escuchando o no? Sí, profe. Sí, bueno. Está claro, pero yo sí siento que fue rápido. No te escucho bien, perdón, ¿qué? Que está claro, no se lo ve difícil, pero yo sí siento que fui rápido. Igual, ya, no sé, lo volvería a ver al video. Dale, bueno, cualquier cosa si no me consultan, ¿sí? Bueno, después el modelo que sigue es el modelo estático de un solo artículo con demanda constante, con revisión continua en descuentos de precios, ¿sí? Como les comentaba, digamos, cuando tenemos aquellos casos que tenemos descuentos por cantidad, es como que nos interesa saber si nos conviene o no aprovechar ese descuento por cantidad, ¿sí? Porque, bueno, puede ser que el capital invertido sea muy grande o que las condiciones no se den, pero en realidad es como que lo que nos interesa saber es cuánto comprar cuando tenemos descuento en los precios, ¿sí? Esta es una función discontinua en Q, igual al precio de corte, digamos. El precio de corte sería el precio que estamos diciendo, bueno, si me compran 10.000 unidades, cuesta un precio, y si me compran más de 10.000, cuesta menos, ¿sí? Y entonces, lo que tenemos que hacer es observar la cantidad óptima. Acá, esto está tomado del libro del Taja, y la cantidad óptima le llama I, pero bueno, es exactamente lo mismo, sería el E o Q, digamos, ¿no? Y depende, digamos, dónde se ubique este punto, este Q óptimo, ¿sí? Hay diferentes zonas que tenemos que definir en las curvas, digamos, esta es la curva de costo total esperado, una zona 1, una zona 2 y una zona 3. En definitiva, este modelo, digamos, fíjense que lo que vamos a hacer es calcular el E o Q, el modelo, digamos, ese que era la raíz de 2K por D sobre C1, y una vez que tenemos ese E o Q óptimo, lo que hacemos es calcular, es ver cómo está, en qué zona está con respecto al Q, que era el precio de, bueno, acá le llaman el precio de corte, ¿sí? Entonces, si la zona 1 será si el precio de corte es menor que el Q óptimo. La zona 2 sería si el Q está entre el mínimo, digamos, entre el óptimo y una cantidad, uno nuevo que le vamos a llamar Q para definir un Q mayúscula, en definitiva ya vamos a ver cómo se calcula, y si no, si el precio de corte es más grande que ese Q, ¿sí? Ahora veamos una gráfica, y fíjense, tenemos dos costos totales esperados, ¿sí? Dependiendo del precio 1 y el precio 2, ¿sí? Entonces vamos a tener dos curvas que son exactamente iguales, pero difieren en una constante, ¿sí? Que es el precio, digamos, ¿sí? Entonces, entre estas dos curvas, fíjense que el I mínimo, el Q óptimo, va a ser 2K por D sobre H, que sería el mínimo de la curva, ¿sí? Entonces lo que queremos ver es si está en esta zona, si está en esta zona o está en esta zona. Lo que tenemos que hacer, o sea, si el precio de corte está acá, significaría que acá nos están cambiando el precio, que sería menor que el I mínimo. Si está en esta zona, sería como que
al costo total esperado de la curva 1, lo igualamos al costo total esperado de la curva 2, y ahí determinamos cuánto vale este Q mayúscula, ¿sí? Y entonces ahí ya tenemos definida la zona 2 y la zona 3. Después, lo que tenemos que ver es si el Q, si el precio de corte cae acá o cae acá, ¿sí? Ahora lo vemos gráficamente, porque acá lo van a entender un poco más. Entonces, fíjense, si el precio de corte, que acá está ya definido, ¿ve? El precio de corte, yo vengo por esta curva C1, con este precio C1, y en este momento, digamos, cambia de precio. Si este precio de corte es menor que el I mínimo, digamos que el EOQ, que el lote óptimo de producción, fíjense, esta que tenemos en la eje de las Y son costos. ¿Qué nos conviene comprar? Este sería el costo de Q, y este sería del precio de corte, y este sería el Q del Q mínimo. ¿Qué precio es más chico? ¿Qué costo total esperado es más chico? ¿Lo ven ahí o no, gráficamente? ¿Me siguen o no? ¿Puede repetir, profe? Fíjense que tengo 3 situaciones, o sea, yo tengo que definir la zona 1, la zona 2 y la zona 3, ¿sí? Dependiendo si el precio de corte cae acá al medio o cae acá arriba, ¿sí? Bueno, acá ya está ejemplificado, digamos, si el precio de corte, digamos, si las 10.000 unidades que yo les decía, hasta 10.000 te cuesta tanto y más de 10.000 te cuesta menos, no sé, hasta 10.000 te cuesta 10 pesos y más de 10.000 te cuesta 8 pesos, por decir. Si ese 10.000 es este precio de corte, digamos, y cae menor que el Q óptimo, que por ejemplo el Q óptimo sea 12.000, entonces fíjense que el costo total esperado de este Q es esto, ¿sí? Sería acá. Y el costo total esperado del óptimo es este. Entonces, ¿cuál tiene un costo menor? El de comprar el lote óptimo. ¿Lo ven? Sí, profe, ahora sí. ¿Sí? Bueno. Si es mayor que este Q óptimo, digamos, que este lote óptimo, caería para este lado. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es definir la zona 2 y la zona 3. ¿Cómo hacemos para definir la zona 2? La zona 2 va a ser el costo igualando los costos totales esperados de este punto, y de ahí despejamos Q. ¿Sí? Ahora vamos a ver un ejemplo. Y entonces, una vez que igualamos estos costos totales esperados, ¿sí? Que son el mismo número, pero no conocemos cuánto vale Q. Entonces, bueno, acá lo que hacemos, ya tenemos, fíjense acá, este sí lo conocemos, pero este no. Entonces despejamos este para definir cuánto vale el Q mayúscula. Y ahí vemos si el precio de corte nos cae acá o nos cae en la zona 3. ¿Sí? Si nos cae en la zona 2, fíjense, el I mínimo es este, porque hasta acá es válida la curva esta. Y en este caso el Q de corte es este. Entonces, ¿quién tiene un costo total esperado menor? El Q del precio de corte. ¿Lo ven? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Entonces, lo que estábamos es que si cae en la fase 2, nos conviene comprar el Q de corte, ¿sí? Porque tiene un costo total esperado menor que este. Y si cae en la fase 3, sería en la parte 3, fíjese que sería acá como que el Q es más grande que el Q mayúscula. Entonces, fíjense que acá el costo total esperado del I mínimo es este, y el costo total esperado del Q de corte es este. Entonces, ¿quién tiene un costo menor? El Q óptimo. Entonces nos conviene comprar el Q óptimo. ¿Lo están viendo? Sí, profe, sí se ve. ¿Sí? Bueno, entonces repasemos acá un poco. Si el precio de corte, digamos, es menor que el Q óptimo, que estamos en la zona 1, me conviene comprar el Q óptimo. Si el precio de corte es mayor que el Q óptimo, debo calcular el Q mayúscula para delimitar la zona 2 y la zona 3. ¿Cómo hago eso? Bueno, igualando el costo total esperado del lote óptimo igual al costo total esperado de Q, y entonces ahí despejo Q mayúscula, que es la que no conozco, ¿sí? Y una vez que defino este Q mayúscula, ya puedo saber si el precio de corte está en la zona 2, entonces me conviene comprar el precio de corte, y si está en la zona 3, me conviene comprar el Q óptimo, digamos, ¿sí? Esto sería como un resumen. ¿Está claro eso? ¿Cómo se hace?
lo entienden, digamos, me interesa que entiendan gráficamente para que lo vean. Sí, sí se entiende, profe. Bueno, sigamos. Ahora vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, una empresa se especializa en cambio de aceite rápido. Y el taller dice compra aceite automotriz a un granel de 3 pesos por galón y tiene un descuento de 2,50 de pesos por galón si la cantidad de pedido es de más de 1000 galones. El taller atiende aproximadamente 150 autos por día y cada cambio de aceite requiere 1,25 galones. Esta empresa, digamos, guarda el aceite a granel a un costo de 0,02 pesos por galón por día, e incluso el costo de colocar un pedido es de 20 pesos, o 20 dólares, es lo mismo. El tiempo de espera es de 2 días, o sea, sería el lead time, y determina la política de inventario óptimo, es decir, cuánto tendría que comprar. Primero vamos a ver el consumo de aceite por día, que era igual a, o sea, ¿cuánto consume? Bueno, atiende 150 autos por día y a cada uno le pone 1,25 galones por auto. O sea que va a consumir 187 pesos, 187,50 galones por día, ¿sí? El costo, digamos, de realizar el pedido es de 0,02 pesos galones por galón por día. El costo fijo es de 20, ese sería el costo de mantenimiento de inventario, perdón. El costo fijo es de 20 pesos por pedido, el lead time es de 2 días, el costo, el C1 es 3 pesos por galón y el C2 es 2,50. El Q es igual a 1000 galones, digamos. El precio de corte, ¿no? Es igual a 1000 galones, que es el de cuando le empiezan a hacer el descuento del 3 a 2,50. Bueno, ahí calculamos el IM, que era el Q óptimo, que era la raíz de 2K por D sobre H, que sería igual a 312,37 galones. Primero, como el precio de corte, fíjense, de 1000 es mayor que el Q óptimo, nos vamos al paso 2, porque si fuera menor, directamente vamos a comprar si el precio de corte, por ejemplo, fuera de 600, ¿sí? Entonces nos conviene comprar el I mínimo, ¿sí? El EOQ, digamos, el 612. Pero en este caso, como el 1000 es mayor que el 612, vamos al paso 2, que era determinar el Q mayúscula, ¿sí? ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Bueno, entonces ahí lo que hacemos es, bueno, determinar el costo total esperado 1, que era al Q óptimo. Entonces, bueno, sería C por D más K por D por I por Q, era, bueno, por I óptimo, por LOQ, más H por el Q óptimo, que esto nos da 574,75, ¿sí? Y ahí lo que hacemos es hacer lo mismo, pero al Q2, y ahí podemos sacar una cuadrática, ¿sí? Este sería como el Q2, ¿eh? Sacamos una cuadrática que nos queda que Q cuadrado menos 2A por B, ¿se acuerdan que era? Menos C cuadrado. Bueno, eso igual a 0. Entonces me queda Q cuadrado menos 10.599, que es lo que me da acá, por Q más 395 es igual a 0. ¿Sí? Ahí la solución, digamos, es que Q es igual a 10.564, ¿sí? Que es mayor que el I mínimo, definen la otra zona. Entonces ahí definimos la zona. Fíjense, la zona 1 va a ser desde 0 a 612, ¿sí? La zona 2 va a ser desde 612 hasta 10.564 y la zona 3 va a ser desde 10.564 hasta infinito, ¿sí? Como el Q, digamos, como el precio de corte es igual a 1000, entonces queda acá, ¿sí? Queda en la zona 2. Y en la zona 2, cuando estábamos en la zona 2, lo que nos venía a comprar era Q, ¿sí? El precio de corte. Entonces acá lo que tenemos que hacer es comprar 1000 galones, ¿sí? Dado un tiempo de espera de 2 días, el punto de volver a pedir va a ser 2 por D, o sea, cuando tenemos, para sacar el punto de reorden, van a ser 375 galones. O sea, cuando tenemos 375 galones, tenemos que realizar el pedido de 1000. Entonces, la política de inventario óptima sería pedir 1000 galones cuando el nivel de inventario llegue a 375 galones. ¿Sí? ¿Entienden cómo se va haciendo los de descuentos por cantidad? El ejemplo. Sí, profe. Bueno.
Hay otros modelos también que son cuando tenemos varios artículos, ¿no? Entonces hay modelos, estos se llaman modelos estáticos de artículos múltiples con limitaciones. Y esto de las limitaciones tiene que ver con que puede haber varias limitaciones, pueden ser de tipo de espacio, de cantidad de órdenes emitidas o de capital inmovilizado. En realidad, si no hubiera ningún tipo de limitación, directamente podemos usar el modelo de OQ, pero hay una limitación, por ejemplo, de espacio que nos está reduciendo la cantidad de estos óptimos que tenemos a una determinada cantidad menor, porque si compramos varios artículos, el lote óptimo no nos va a entrar dentro de los almacenes, ¿sí? ¿Y cómo se resuelven estos? Con métodos de los multiplicadores de Lagrange. Hay otros métodos, pero bueno, nosotros vamos a ver esto, ¿sí? Por ejemplo, si empezamos con el de restricción de volumen, acuérdense que estos son para varios ítems, no es solamente para uno, ¿sí? Lo que estábamos viendo recién es analizando un ítem por cada uno de los modelos. Ahora esto es para ver varios ítems, ¿sí? Puede ser que, como les comentaba, haya limitaciones de espacio, y bueno, entonces lo que tenemos que ver es la función de Lagrange, que la vamos a definir como el mínimo del costo total esperado del artículo del Q1, del artículo 1, del Q2, menos lambda por la restricción de volumen, ¿sí? ¿Qué se hace con estos modelos? Bueno, se deriva esta función de Lagrange, que está formada por la minimización del costo total esperado menos la restricción, se deriva con respecto a Q y después se deriva con respecto a lambda, ¿sí? Cuando derivamos con respecto a lambda, el Q, digamos, nos queda en función de lambda. Entonces, fíjense que es la misma fórmula, sería 2K por la raíz de 2K por D, más H, que era el costo de mantenimiento de inventario, lo llaman así en el TAJA, menos 2 lambda por A, ¿sí? Donde lambda es un factor que va variando y A es el volumen ocupado, ¿sí? Entonces, lo que se hace es se calcula para cada ítem el Q sin restricción, ¿sí? Y después vamos ajustando lambda para que iterativamente hasta que podemos llegar a variar, digamos, ese Q óptimo, disminuir esa cantidad hasta que la suma de todas las unidades, digamos, que tenemos en almacén, entren dentro del almacén, digamos, podamos cumplir la restricción de capacidad de espacio, ¿sí? Este sería uno de los modelos, que en el TAJA van a poder ver, hay un ejemplo de esto. Y después hay otros modelos que se llaman de TI o TO, que son minimizar el total inmovilizado de órdenes o el total del capital inmovilizado, ¿sí? ¿Y para qué se aplican estos modelos? Son, digamos, más utilizados cuando es muy difícil determinar cuánto es que nos cuesta realizar o colocar una orden, digamos, cuánto nos cuesta ese costo fijo de colocar la orden, o cuánto nos cuesta el costo de capital inmovilizado. Entonces, en vez de optimizar el modelo, digamos, teniendo esos costos, lo que se hace es minimizar, digamos, el total de órdenes sujeto a un capital inmovilizado fijo, o al revés, minimizar el capital inmovilizado sujeto a un total de órdenes fijos, ¿sí? Entonces, estas serían las dos alternativas. Y, por ejemplo, acá se hace lo vemos bajo un ejemplo, porque va a resultar más sencillo. Entonces, por ejemplo, tenemos varios ítems, como les decía, estos se usan para varios productos, donde cada uno de estos ítems se realiza una orden por año, ¿sí? O sea que la sumatoria de todas las órdenes es igual a 5. La demanda de cada uno de esos artículos es la que está en la columna de demanda, y el precio unitario es este. Entonces lo que hacemos es calcular el inventario promedio, que sería la demanda anual por el precio dividido 2. Ese sería el inventario promedio a lo largo del año. Bueno, para cada uno, fíjese que si hacemos la sumatoria de los inventarios promedio, me va a dar 72,5. Y el total inmovilizado, bueno, va a ser el precio por la demanda, ¿sí? Que era como la demanda anual valorizada, ¿se acuerdan? Bueno, entonces el inventario promedio es 72,5 y el total de órdenes que tenemos en este sistema es 5. ¿Qué es lo que queremos hacer? Fíjense que acá no va a intervenir ni el costo de mantener inventario, ni el costo de ordenar, ¿sí? Entonces, nuestro objetivo puede ser o minimizar el total del inventario promedio sujeto a la cantidad de órdenes fija, o al revés, minimizar el total de órdenes sujeto al inventario, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo se hace esto con la función de Lagrange.
Lo primero que hacemos es, bueno, tener una función objetivo que va a ser minimizar, fíjense que Z va a ser la sumatoria de QI por BI sobre 2, que eso es el total inmovilizado, el inventario promedio, y la restricción sería que el número de órdenes siempre se mantenga en una determinada cantidad, que en este caso es 5. Entonces nuestra función de Lagrange va a ser la sumatoria de QI por BI sobre 2, más lambda. Fíjense que esto pasa restando y queda igual a 0, más lambda por la restricción, que es la sumatoria de DI por QI sobre 2. Fíjense que de DI sobre QI era N, ¿no? El número de órdenes emitidas en el año, ¿sí? ¿Qué se hace? Bueno, se deriva esta función de Lagrange con respecto a lambda, y después se deriva con respecto a Q, y de ahí se puede despejar cuánto vale lambda, digamos, ¿no? Fíjense que lambda, haciendo la derivada de lambda la derivada de esta función de Lagrange con lambda e igualando a 0, nos queda que lambda es igual a 1/2 de la sumatoria de DI por BI al cuadrado sobre el total de órdenes al cuadrado. Y bueno, de ahí podemos calcular cada uno de los QI, porque QI, fíjense que acá aparece en función de lambda, ¿sí? Y bueno, recalculamos, tenemos los ítems, tenemos el capital inmovilizado, y recalculamos el número de órdenes de compra. Fíjense que las órdenes de compra se mantuvieron en 5, que era la sumatoria esta, pero varió el número de órdenes de compra por cada uno de los ítems. Y en función de eso también se recalculó el capital inmovilizado. Bueno, por lo tanto, fíjense que el capital inmovilizado original era 145, y bueno, ahora bajó a 121, y el número de órdenes totales se mantienen en 5, ¿sí? Si bien es diferente para cada uno, la sumatoria de todo esto es igual a 5, ¿sí? Ahí dentro de la plataforma del Moodle también le subimos los modelos, digamos, el desarrollo del modelo de TITO, para que vean un ejemplo, digamos, completo, pero bueno, acá le presentamos un resumen. La otra alternativa, era minimizar el total inmovilizado sujeto al total de órdenes constantes. Lo que también podemos hacer es al revés, minimizar el total de órdenes sujeto al capital inmovilizado promedio. Entonces, fíjense que el total de órdenes era DI sobre QI, el número de órdenes era DI sobre QI, más lambda por la sumatoria de QI por BI sobre 2, menos 72,5, que era el inventario promedio. Bueno, entonces en este caso lo que hacemos es derivar de nuevo con respecto a lambda y con respecto a QI. Si derivamos con respecto a lambda, nos queda que lambda en este caso es 1/2 de la sumatoria de DI por BI al cuadrado sobre TI cuadrado. Lo reemplazamos en QI, porque queda en función de lambda, y recalculamos. Entonces, fíjense que acá el número de órdenes baja a 1,29, antes era 5, y si hacemos, digamos, el QI por BI sobre 2, recalculan los QI, pero si hacemos el BI por QI sobre 2, me va a quedar igual a 72,5, ¿sí? Por eso les decía que estos modelos se utilizan sobre todo cuando cuando es bastante difícil, digamos, saber cuánto cuesta el costo de ordenar, de realizar una orden, o cuánto cuesta mantener capital inmovilizado, digamos, ¿sí? Ahí, como les decía, en la plataforma del Moodle, después les muestro, fíjense, están los modelos TITO, y está el libro de Miranda para cada uno de estos modelos que estuvimos viendo en inventarios determinísticos. Bueno, después está lo que es demanda. Otra clasificación que teníamos era demanda independiente versus demanda dependiente. La demanda independiente, fíjense que sería la demanda del producto padre, es decir, cómo es la demanda de nuestro producto con respecto al mercado, ¿sí? La demanda fuera de la empresa, ¿sí? Y dentro de la empresa, nosotros cuando producimos un producto de producto padre, tenemos que tener una serie de componentes que está definido, digamos, ya dentro de la empresa, qué es lo que cada uno de estos productos, qué cantidad, digamos, están formando el producto padre, ¿sí? Entonces, esto que está abajo se llama demanda dependiente, que es derivada de la producción de un producto padre. No vamos a ver con detalle lo que es el MRP, porque en general, digamos, necesitamos una serie de información, digamos, bastante... En definitiva, lo que sí les voy a comentar es qué hace falta para poder manejar el MRP.
Primero hace falta el BOM, que es la Bill of Material, así la van a conocer, o lo van a escuchar nombrar en todas las empresas o en los sistemas. Se llama cuenta de materiales, o ustedes lo han visto en la organización como diagrama de Gocinto, ¿sí? Es como que cuáles son los componentes de un producto padre, digamos, ¿sí? Después, para poder manejar MRP, también hace falta inventario de producto terminado y de materiales, o sea, saber cuándo tenemos que producir. Bueno, va a depender de qué inventario tengamos de producto terminado, y eso nos va a definir, bueno, cuándo y cuánto producir, ¿sí? Y también de los insumos, es decir, necesitamos saber cuántos insumos disponemos en inventario. Después también de la capacidad de producción, porque estos productos terminados se van a hacer en algún tipo de equipo que tiene una capacidad de producción determinada, por eso no podemos exceder esa capacidad en la sumatoria de todas las cosas que hagamos, ya sea por una unidad de tiempo, por ejemplo, un día, ¿sí? O por hora. Después las recepciones planificadas, es decir, cuántos productos ya tengamos puestas órdenes, cuántos productos tengamos ya acordados con el proveedor en recibir, digamos. Y algo parecido son las órdenes planificadas en firme, es decir, recepciones planificadas son de insumos, y las órdenes planificadas en firme son aquellas órdenes de producción que ya tenemos dentro de los sistemas como algo que sí se va a producir ya, o sea, como que no se puede mover ni anular en el tiempo, ¿sí? O sea, con toda esta información se puede hacer lo que es el requerimiento de planificación de materiales, que es, digamos, una forma de organizar los lotes de producción dentro, con todo lo que es insumos, para los productos terminados. Bueno, hasta acá me gustaría saber cómo vamos, faltaría solamente la parte de inventarios probabilísticos. Bueno, continúo así, terminamos con esta teoría. Dentro de lo que es inventarios probabilísticos, habíamos dicho que estaban asociados con aquella demanda que era incierta o aleatoria durante un periodo de tiempo, ¿sí? Y vamos a ver tres modelos. Son los modelos de inventario de periodo único, los de periodo de tiempo fijo y los de cantidad fija de pedido, ¿sí? Con respecto a los modelos de decisión de periodo único, lo que tenemos que considerar que es que en muchos casos el tomador de decisiones se enfrenta al problema de determinar una cantidad Q, que es una variable, ¿sí? Y esta cantidad puede ser cantidad pedida, artículo almacenado, oferta o una cotización de un contrato. Es decir, yo solamente lo que tengo que hacer es realizar una cantidad, un pedido, digamos, y ese pedido puede ser, por ejemplo, el número de repuesto a ordenar junto con la máquina que voy a comprar, o la definición de cuánto pedir hoy día para que mañana pueda abastecer la demanda, ¿sí? O sea, como que en un solo momento tengo la decisión, ¿sí? Y después de haber determinado esta cantidad, hay un valor de la demanda que es una variable aleatoria, ¿sí? O sea, yo primero compro, defino la cantidad y en un periodo posterior, digamos, la demanda, aparece, digamos, la demanda, se observa esta demanda, que es una variable aleatoria. Y entonces, dependiendo de esos valores de la demanda y de la cantidad que compré, se incurre en un costo que va a depender de la demanda y de esa cantidad comprada. Bueno, vamos a suponer neutralidad en el riesgo y lo que queremos hacer es elegir qué cantidad óptima comprar para minimizar este costo total esperado, ¿sí? Y como les comentaba, esta decisión se toma una sola vez, por eso se llaman modelos de periodo único, ¿sí? Bueno, avanzando un poco, vemos que los modelos de decisión de periodo único y sobre todo lo que tenemos que ver es un análisis marginal, ¿sí? Donde vamos a suponer que D es una variable aleatoria discreta que depende de la probabilidad de la demanda igual a D, ¿sí? Y el EQ, el valor esperado, es el costo esperado del tomador de decisiones, digamos, el que elige el Q, ¿sí? La cantidad. Entonces, el costo esperado de Q va a ser igual a la sumatoria de la probabilidad de la demanda por el costo esperado que depende de la demanda y de la cantidad comprada. Esta curva, la mayoría, son convexas, ¿no? Entonces lo que podemos hacer es elegir un mínimo, ¿sí? Y el valor mínimo va a ser cuando el valor de Q más 1 va a ser mayor que el E de Q.
digamos, que el valor de Q asterisco. Entonces, lo que significa que E de Q más 1 menos E de Q es mayor o igual que 0. Si vemos, digamos, una curva, fíjense que la curva empieza con 0, lo que queremos hacer es determinar este Q óptimo, la curva es como, digamos, como la fórmula de costo total esperado. Fíjense que en el E de 1 menos en el E de 0, el valor esperado del costo en 1 y el valor esperado en 0 es menor que 0, o sea, esta diferencia, o sea que podemos seguir mejorando, ¿sí? O sea que vamos a lograr un beneficio en ir aumentando una unidad, ¿sí? Y cuando llegamos al mínimo, el método, digamos, determina que cuando llegamos al Q óptimo, vamos calculando repetidamente el hecho de aumentar una unidad, por eso se llama valor marginal, análisis marginal. Cuando llegamos al mínimo, fíjense que el E de Q más 1, el E de Q asterisco más 1 menos el E de Q asterisco es mayor o igual que 0 y la función llegó a un mínimo. O sea, como que acá se puede mejorar aumentando una unidad hasta que llega al mínimo, y al aumentar una unidad la curva empieza a crecer, ¿sí? Entonces acá hay la diferencia entre los valores esperados de costos de Q más 1 menos de Q asterisco son mayor o igual que 0, entonces la función llegó a este mínimo. Y bueno, en general lo que podemos decir que esto es útil cuando hay unas expresiones sencillas digamos, del valor esperado del costo, cuando por eso vamos aumentando y lo que queremos hacer es definir cuánto vale este Q asterisco, ¿sí? Siempre que la función sea convexa, ¿no? En Q. Y bueno, y entonces lo que vamos a ver ahora es el modelo de un periodo único con demanda discreta, y se llama el problema del vendedor de diario. ¿Por qué se llama así? Porque el vendedor de diarios, digamos, el día anterior tiene que definir cuántos diarios comprar al día siguiente, y bueno, al día siguiente puede ser que haya comprado poco o que haya comprado mucho, pero al día siguiente se produce la demanda, por eso es de periodo único, ¿sí? Entonces, bueno, normalmente, digamos, esto se aplica a empresas que compran determinada cantidad de unidades, que son las que queremos definir, y estas unidades están asociadas a la demanda, tienen asociada una probabilidad de la demanda. En este caso, la demanda es mayor que 0 y entera. Y además vamos a decir que D va a ser la variable aleatoria que representa el acumulado de la demanda, ¿no? Después que se incurre en la cantidad Q y la demanda que ocurre el día siguiente, se incurre en un costo esperado de tener una demanda determinada y haber comprado una cantidad específica, ¿sí? O sea, ¿qué podemos decir de esto? Bueno, si el vendedor de periódicos, por ejemplo, pide demasiado, al final del día, o sea, al día siguiente, lo que va a hacer es, le van a quedar, digamos, en inventario, ¿no? O sea, como que no sé qué va a hacer con los periódicos, menos que se los reciban. Y si pide muy pocos, habrá perdido ventas, ¿sí? Y entonces lo que queremos hacer es equilibrar estos costos, y lo que hacemos es buscar el Q óptimo que minimiza este valor esperado del Q óptimo, ¿sí? Para calcular esta diferencia de EQ más 1 menos E de Q, hay dos posibilidades, ¿sí? O sea, vamos a ver las dos alternativas. El caso 1 es cuando la demanda es menor que Q, ¿sí? Entonces, si la demanda es menor que Q, ¿sí? Significa que vamos a tener más unidades en inventario, o sea, vamos a tener sobreabastecimiento. Entonces, si la demanda es menor que Q y se piden Q más 1 unidades en lugar de Q, estaremos sobreabastecidos en una unidad de más. Esto aumenta el costo, le vamos a llamar C sub 0, el costo de sobreabastecimiento, que este es el costo unitario de comprar demasiado, ¿sí? Y la probabilidad de que esto ocurra va a ser la probabilidad que la demanda sea menor o igual que Q, ¿sí? Este sería en el caso de que la demanda sea menor de lo que compramos. Ahora, en el caso de que la demanda sea mayor que la cantidad que compramos, en este caso, la demanda va a ser mayor que Q más 1. Y entonces pedir Q más 1 unidades en lugar de Q hace que tengamos escasez, es decir, nos va a faltar, ¿sí? O sea, si la demanda es mayor, nos van a faltar unidades para poder abastecer la demanda. Por lo tanto, va a haber un costo C sub U, que va a ser el costo unitario de tener faltante. O sea, en un caso tenemos sobrealmacenamiento, que le vamos a llamar C sub 0, y el C sub U va a ser el costo de agotamiento, el costo unitario de tener faltante. Y la probabilidad de que esto ocurra va a ser
la probabilidad de la demanda mayor igual que Q más 1, que es lo mismo que poner 1 menos la probabilidad de la demanda menor igual que Q. Bueno, en resumen, hay una fracción de tiempo, una fracción de unidades, digamos, en que la probabilidad de la demanda es menor que Q, y pedir Q más 1 unidades nos va a costar C sub 0 más que si se piden Q unidades, ¿sí? Y a la vez, entonces vamos a tener un costo de sobrealmacenamiento, digamos, como de mantenimiento de unidades en almacén. Y la otra fracción del tiempo, en 1 menos la probabilidad de la demanda menor o igual que Q, pedir Q más 1 unidades nos costará C sub U menos que si se piden Q. Y en este caso vamos a tener costos unitarios de tener faltantes. Bueno, es como que haciendo, estos dos costos son importantes, estas dos fracciones, porque lo que queremos hacer es determinar el costo esperado de tener los dos extremos, digamos. Así, entonces, en promedio, digamos, pedir Q más 1 unidades nos va a costar C sub 0 por la probabilidad de la demanda sea menor o igual que Q, y C sub U, que es el costo de agotamiento, cuando 1 menos la probabilidad de la demanda es menor o igual que Q, ¿sí? Bueno, entonces acá, acuérdense que lo que queríamos hacer era la diferencia entre el valor esperado de Q más 1 y menos E de Q cuando se llegaba al mínimo, ¿sí? Y en este caso sería igual a estas dos alternativas, digamos. Si trabajamos un poco con esto, nos quedaría que va a ser C sub 0 más C sub U por la probabilidad de la demanda menor o igual que Q menos C sub U. Bueno, y esto era mayor o igual que 0, y bueno, igualando esta otra parte igual a 0, nos queda que la probabilidad de la demanda menor o igual que Q es igual a C sub U sobre C sub 0 más C sub U, ¿sí? Bueno, ahora vemos un ejemplo para ver cómo se aplica esto, ¿sí? Y el valor, digamos, del Q óptimo, del valor del Q asterisco, se va a satisfacer cuando el costo de agotamiento o tener unidades faltantes dividido el costo de almacenamiento o tener unidades de más el costo de tener faltantes, ¿sí? Entonces ahí es cuando va a ser el Q óptimo. Bueno, ahora veamos un ejemplo para que no les resulte tan complicado. Entonces, fíjense que una empresa debe decidir cuántos calendarios comprar para el próximo año. Por ejemplo, en octubre ya tiene que saber, digamos, hacer un solo pedido y ya definir cuántos calendarios quiere para el año 2022, sería en este año. Cada calendario les cuesta 2 pesos, ¿sí? Y los vende a 4,50. Y cerca del 1 de enero, cualquier calendario que no vende lo puede devolver al editor y recibe 0,75 por cada uno. La empresa cree que el número de calendarios vendidos al 1 de enero tiene una distribución de probabilidades mostrada en la tabla, ¿sí? Y entonces fíjense que lo que nos estamos preguntando es cuántos calendarios se debe pedir en octubre para maximizar la ganancia neta esperada debido a las ventas de calendario, ¿sí? Entonces fíjense, tenemos, que nos van a demandar 100 calendarios, la probabilidad va a ser 0,3. Que nos demanden 150 va a ser 0,2, 200, 0,3, 250, 0,15 y 300, 0,05. Acuérdense que siempre estábamos hablando de demanda probabilística, ¿sí? Bueno, ahora calculamos cuánto vale el C sub 0. Acuérdense que el C sub 0 era el costo de mantener inventario. Y en este caso, a la empresa, digamos, le cuesta 2 pesos cada uno de los calendarios y tiene un valor residual de 0,75. Entonces, si no los puede vender, le va a costar como el sobrealmacenamiento, o sea, tener unidades de más, le va a costar 1,25. De la misma manera, el tema de desabastecimiento, digamos, ellos lo venden a 4,50 y le costó 2. O sea que el hecho de pedir menos calendarios de los que hacía falta, va a perder 2,5, ¿sí? Bueno, entonces ahora lo que tenemos que hacer era calcular el C sub U sobre el C sub 0 más C sub U, que va a ser igual a 2,50 dividido 1,25 más 2,5, esto me da igual a 2 tercios, que es igual a 0,66, ¿sí? Ese sería lo que tenemos que buscar. Hacemos la acumulada, digamos, de las probabilidades, y fíjense, bueno, acá me da 0,3, 0,3 más 0,205, 0,8, 0,95 y 1, ¿sí? El 0,66 vendría a quedar acá, o sea, es más grande que el 0,5 y menor que el 0,8.
como la probabilidad de la demanda menor que 200, fíjense, es igual a 0,8, es mayor que 0,66, este 0,8 es mayor que 0,66, la empresa debe pedir 200 calendarios, ¿sí? O sea que lo que tenemos que hacer es calcular cuánto vale esta expresión, ¿sí? Y de ahí, en el acumulado de la demanda, ver dónde nos queda, y bueno, ver el valor mayor que el valor que calculamos, y esa es la cantidad que debe comprar. O sea que la empresa, de acuerdo a esta distribución de probabilidades, tiene que comprar 200 calendarios, ¿sí? Y acá lo que está haciendo es equilibrando el costo de sobrealmacenamiento como el costo de haber pedido de menos, ¿sí? ¿Les queda claro cómo se hace? Sí, profe. Bueno. Acá también lo que tenemos que decir es que hay algunas veces que no tenemos una distribución discreta de probabilidades si no tenemos una densidad de demanda, ¿sí? Entonces, ahí se trabaja con integrales, ¿sí? En vez de ser una función discreta, bueno, se trabaja con la integral porque es una función continua. Y después, bueno, hay otros modelos de periodo único, sobre todo estos modelos están en el Winston, ¿sí? Se fijan ahí que también está bajado dentro de la plataforma de Moodle PDF, y ahí pueden ver el desarrollo de modelos, ¿sí? Bueno, en la última parte de esta teoría lo que vamos a ver es stock de seguridad. Y acá lo que tenemos que ver es que el stock de seguridad lo que hace es proveer un nivel de protección contra el agotamiento de existencias, ¿sí? Entonces, la cantidad de inventario por encima de la demanda prevista. O sea, no sé si se han escuchado hablar del stock de seguridad, pero es como un colchón que se tiene de unidades en stock para absorber variaciones de distintos tipos, ¿sí? Y se puede hablar de dos tipos de enfoques, digamos, un enfoque de probabilidad y un enfoque de nivel de servicio. El enfoque de probabilidad supone distribución normal de la demanda con media y desviación típica, y en este enfoque se considera la probabilidad de que se presenten faltantes y no número de unidades faltantes. O sea, ¿qué probabilidad hay de que nos falte producto? ¿Sí? Y en general el enfoque más común es el de nivel de servicio, ¿sí? Que es el número de unidades demandadas que se pueden suministrar en las existencias actualmente disponibles. Y en general se expresa como porcentajes. Entonces, por ejemplo, si yo digo que un nivel de servicio es del 99%, no se abastecerá el 1% de las ventas, ¿sí? Y esto les digo por el nivel de servicio porque normalmente en las empresas se tiene como indicadores, digamos, uno de los KPI que se llevan continuamente es que el nivel de servicio se tiene a los clientes. Es decir, del número total de unidades, ¿qué porcentaje de unidades nos puede faltar para entrar dentro de los indicadores, digamos? Entonces, si por ejemplo nos demandan 100 unidades, bueno, podemos dejar de abastecer una, por decirlo. Y esos indicadores se siguen a lo largo de todo el año como objetivos de la empresa, y se definen porque, bueno, en realidad a las empresas les interesa tener un buen nivel de servicio para los clientes por los temas que hablábamos anteriormente, ¿sí? Y bueno, acá también lo que les quiero comentar un poco es, hay dos modelos, ¿no? Uno que es el modelo de cantidad fija de pedido con un nivel de servicio específico, y otro que tiene que ver con el tiempo. ¿Se acuerdan que el otro era de la revisión periódica? ¿Sí? Este sería como de revisión continua. Y esta revisión continua, ¿qué hace? Entonces monitorea de manera perpetua el inventario colocando el pedido cuando se llega a un punto de reorden, que sería como el modelo EOQ, ¿se acuerdan? Pero en este caso, fíjense que como la demanda normalmente no es determinística, o sea, la demanda no tiene siempre la misma pendiente, bueno, puede ser que cuando llegue al punto de reorden, bueno, supongamos que la demanda viene bien, digamos, bueno, llegaremos acá y no habremos tenido desabastecimiento. Pero puede ser que la demanda durante el tiempo de entrega tuvo una variabilidad y, bueno, entonces como que se mueve por esta parte y hubo inexistencias en esta parte. Este colchoncito que ven acá es el stock de seguridad, ¿sí? Entonces el punto de pedido, fíjense, el punto de reorden va a ser D medio por L, que sería esta parte que ya la habíamos calculado, más Z por sigma L, ¿sí? Donde Z es el número de desviaciones típicas para un nivel de servicio específico,
Esto sería como la parte del stock de seguridad, ¿no? El Z por sigma L es la existencia de seguridad. Y el sigma es la desviación estándar de utilización durante el plazo de entrega, o sea, la desviación estándar de la demanda durante el tiempo de entrega. Por eso el punto de reorden está formado por dos partes, una parte que es la parte determinística, que sería esto, y la parte del stock de seguridad que tiene que ver con la variabilidad de la demanda. Bueno, acá lo que podemos hablar, digamos, de la desviación estándar de la demanda se extiende por un tiempo de entrega, que era la demora, el lead time, y la desviación estándar de una serie de sucesos independientes es igual a la raíz cuadrada de la suma de las varianzas. Por eso el sigma L, el sigma del tiempo durante el tiempo de entrega, va a ser igual. Esto sería como la raíz de L, que era el tiempo de entrega, por el sigma de cada uno de los días al cuadrado. Esto porque es la sumatoria, digamos, de los sucesos independientes. Estos modelos están en el Chess y Aquilano, que también está subido dentro de la plataforma del Moodle. De la misma forma, nosotros tenemos que calcular el E de Z para poder calcular este Z que tenemos acá, ¿sí? Y entonces este E de Z va a ser Q, que Q es el tamaño, la cantidad económica de pedido, por 1 menos P, donde P es el nivel de servicio deseado, y sigma L es este que calculamos acá, la desviación estándar durante el tiempo de entrega. Entonces, fíjense que acá, bueno, una vez que calculamos el E de Z, con unas tablas que están acá, digamos, dentro de la presentación, podemos sacar cuánto vale Z, y de ahí calculamos este Z por sigma L. Haciendo un ejemplo, vamos a tener que D, por ejemplo, la demanda anual, que es igual a 1000 unidades, en este caso consideramos 250 días de trabajo. Q, que es de Leo Q, es 200, bueno, acá ya lo han calculado. El nivel de servicio deseado es del 99%, el sigma L es de 25 unidades y el L de 15 días. Entonces acá tenemos, bueno, el R, el punto de reorden que era el D medio, la demanda media por L, que sería 250 dividido, 1000 dividido 250 me da 4, que es la demanda diaria, por 15, que era el lead time, que son los 15 días, por Z, y el sigma L es 25. Entonces acá lo que tenemos que hacer es calcular el D de Z para después en esta tabla poder sacar el Z, ¿sí? Entonces el E de Z va a ser Q, que es 200, por 1 menos 0,99 dividido 25 me da 0,08. Si me voy a la tabla, fíjense que el 0,08 está acá. ¿Dónde está? 0,083 me da Z igual a 1, ¿sí? Entonces, para el E de Z 008, el Z es igual a 1, por lo tanto, el punto de reorden va a ser 4 por 15 más 1 por 25, que es igual a 75. Entonces, cuando el nivel de existencia baje a 75 unidades, se reordenan 200, ¿sí? Entonces, acá ya estamos considerando la variabilidad de la demanda durante el tiempo de entrega, ¿sí? Bueno, y el último modelo sería el de periodo de tiempo fijo, donde el inventario, como les comentaba, se controla en determinados momentos, cada semana o cada mes, o de acuerdo al stock se solicita el pedido con cantidades que varían según el inventario disponible. Y entonces acá el Q, la cantidad a pedir, va a ser la demanda media, promedio diaria proyectada, más T. T es el número de días transcurridos entre revisiones. Por ejemplo, si vamos a revisar cada 30 días, bueno, será 30, ¿sí? Más L, que es el plazo de reposición, el lead time. De nuevo tenemos más Z por sigma de T más L, el mismo Z de recién, menos I, que es el inventario inicial, o sea, el inventario que tenemos en el momento en que realizamos el pedido. Y bueno, de la misma forma, bueno, sacamos los valores de Z. El E de Z en este caso es D medio por T, por 1 menos P sobre sigma de T más L, ¿sí? Y de la misma fórmula, bueno, acá está como sacamos el sigma de T más L, que es la misma fórmula, digamos, ¿no? Sería la raíz de T más L por sigma de la demanda diaria al cuadrado. Y bueno, de la misma forma que vamos reemplazando los valores de acá, sacamos cuánto es el Q, la cantidad a pedir, ¿sí?
Bueno, el ejemplo acá tenemos un producto, la demanda diaria de un producto es de 20 unidades con una desviación estándar de 4. El periodo de revisión es de 30 días y el lead time es de 10 días. La gerencia ha establecido la política de satisfacer el 96% de la demanda con base a las existencias. Al comienzo del periodo de revisión hay 200 unidades en inventario. Bueno, lo que nos preguntan es ¿cuántas unidades se deben pedir? Bueno, calculamos el sigma de T más L, que habíamos dicho que era T más el tiempo, digamos, entre pedidos más la demora, el tiempo de entrega, por el sigma de la demanda, que me da igual a 25,29. Entonces sacamos el E de Z, que sale igual a 0,949. Bueno, de la misma tablita que mostramos recién, sacamos que, bueno, Z por interpolación, o bueno, haciendo un cálculo proporcional, es menos 0,836. Y bueno, reemplazando en la fórmula, sacamos que el Q es igual a 579 unidades. Y entonces, para satisfacer el 96% de la demanda, se deben ordenar 576 unidades para este periodo de revisión. ¿Sí? Bueno, esta sería la última.